Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Desde el nombre del comité organizador del EATEC 2020 y la Corporación Universitaria Remington, les damos la bienvenida a esta última actividad del evento, a este último módulo, el módulo 6 de Medio Ambiente y Recursos Hídricos. La actividad del día de hoy será una conferencia que más adelante les contaremos de qué tratará. Les damos las gracias y agradecemos a todos los asistentes que han estado fieles al evento y a todas las actividades, porque ese ya es el inicio del final, el inicio del último módulo de este evento, que ha sido un reto para todos y lo hemos llevado muy bien gracias a toda su asistencia y toda su participación. Les agradecemos la participación que han tenido y espero estén muy pendientes de las redes sociales para nuevas noticias. Como actividad del día de hoy, tendremos también una presentación de una cápsula informativa. Recuerden, las cápsulas informativas son videos cortos de 1 a 2 minutos que ustedes pueden enviar si están en grupos de investigación, proyectos de extensión, si están en grupos académicos o grupos estudiantiles y quieren darlos a conocer, bienvenidos. El link está en nuestras redes sociales, en el Instagram está el link para que llenen el formulario y envíen la cápsula. Y a continuación presentaremos una cápsula informativa para dar paso a la actividad. Un cordial saludo a todos los participantes del EATEC 2020. Mi nombre es Valentina Arango Medina, estudiante de Ingeniería Civil en la Corporación Universitaria Remington y pertenezco al semillero GEDESTAC. Con ayuda de la docente en Ingeniería Ana Patricia Urrea, fundadora del semillero, estamos realizando el proyecto del Museo de Rocas, Minerales y Suelos de la Corporación Universitaria Remington, que estará ubicado en la ciudad de Medellín, sede centro, edificio Bancolombia. La coordinación de este proyecto empezó desde la iniciativa de estudiantes y docentes, los cuales idearon realizar un museo geológico. La planificación comenzó con la captación de diferentes muestras, incentivando a estudiantes, docentes y directivos a participar de las donaciones. Las muestras se han obtenido por medio de donaciones, como dijimos anteriormente, pero también de salidas de campo y compras externas en diferentes lugares de Colombia. Para nosotros es muy importante que este proyecto genere experiencias educativas de investigación y de aprendizaje para toda la comunidad, teniendo en cuenta que el impacto que causa este es muy grande. Para finalizar, el Museo de Minerales, Rocas y Suelos de la Corporación Universitaria Remington busca reinventarse ante la situación que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, generando un museo virtual en que todas las personas puedan adentrarse a él por la página web y puedan conocer el mundo geológico desde sus casas o desde cualquier lugar en que ellos se encuentren, teniendo una interacción por un recorrido virtual por medio del museo y pueden mirar y escuchar la información que preceda de cada espécimen de roca, mineral y suelo. Con esto también buscamos ser más inclusivos con las personas que tienen o presentan alguna discapacidad, y vale aclarar que el museo presencial todavía no se ha inaugurado, ya que aún se están haciendo las respectivas organizaciones para dar apertura a este. Muchas gracias por escuchar nuestro proyecto y esperamos que ustedes puedan ser asistentes y partícipes de él. Gracias. Bueno, como les decía, esta es una cápsula informativa. Invitados nuevamente a que envíen sus proyectos de investigación para que tengamos más conocimiento de lo que estamos realizando desde las universidades y desde las diferentes facultades de ingeniería de la ciudad. Bueno, continuando con el evento, recordarles que el día de hoy, como les dije, es la actividad del módulo 6 de Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Tenemos la conferencia el día de mañana, tendremos el taller a la misma hora sobre fracturamiento hidráulico y manejo de acuíferos, y la próxima semana tendremos la visita virtual. Esta será a la entidad CIATA,
y la competencia académica, para que estén muy pendientes. Los participantes de la competencia pueden ganar premios a los cursos que tenemos disponibles. Entonces, si no es más, bueno, les recuerdo que durante la conferencia pueden hacer las preguntas por medio del chat de la plataforma. Serán respondidas dependiendo pues, de la propiedad que sea, inmediatamente o al final de la conferencia. Y también estén pendientes porque ahí pondremos un link sobre la encuesta de satisfacción para que lo diligencien y podamos tener una retroalimentación como comité organizador y también un control de las personas que participaron. Entonces, si no es más, el día de hoy la conferencia es sobre la conservación de la fauna silvestre y el mantenimiento de la conectividad ecológica. Retos para el diseño de la infraestructura vial en el país. El día de hoy tendremos al biólogo Juan Carlos Jaramillo Fait. Él es magíster en educación ambiental y doctor en biodiversidad y conservación. Ha participado en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación de masozoología, biodiversidad, conservación y biodiversidad ecológica animal y ecología de carreteras. Actualmente coordina la Red Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada, RECOSFA, y dirige varios proyectos de investigación, tesis de maestría y doctorado en área de ecología de las carreteras. Entonces le damos la bienvenida al biólogo y al doctor Juan Carlos y gracias por el espacio del día de hoy. Bueno, buenas tardes y no, primero agradecer realmente la invitación y el espacio tan interesante que me brindan. Bueno, entonces, ¿comparto pantalla inmediatamente? Sí, claro que sí, o que quedaron las palabras iniciales también. No, pero empezamos ya. Listo. Bueno, nuevamente dar los agradecimientos a la Uniremington, a las personas que intervinieron en la organización de este evento, porque bueno, suena un poco extraño un biólogo, un ecólogo en estos temas, pues en un evento académico muy orientado a la ingeniería civil, suena un poco extraño, pero bueno, espero durante la charla poder hacer entender un poco el relacionamiento de estos temas tan importantes para la conservación de la fauna y la flora, cómo pues requieren de la intervención de todos y entre ellos pues un sector tan importante como son los ingenieros civiles y los diseñadores de infraestructuras viales o infraestructuras lineales. Bueno, yo soy actualmente docente del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, institución de carácter público adscrita al municipio de Medellín, donde se ha creado algo que se llama el Programa de Ecología de las Carreteras e Infraestructura Verde, que básicamente es un centro de investigación donde se unieron los esfuerzos de el ITM y el APRECOSFA, que es una fuente de generación de datos geoposicionados de atropellamiento de fauna, para crear este centro de investigación que nos permita entender varios de los problemas que tenemos alrededor de temas de ecología de carreteras, que ya les voy a hablar, y de infraestructura verde, cómo poder generar infraestructura verde en muchas de nuestras ciudades, en muchas de nuestras vías. Este centro ya ha sido premiado dentro de los 500 mejores de Latinoamérica como proyectos en premios Latinoamérica Verde. Recibimos el apoyo de la Fundación Woodcott y somos parte del grupo de estudio de transporte de América Latina y el Caribe. Entonces, de todos modos también les dejo el correo electrónico por si alguna duda adicionalmente. Bueno, vamos a continuar porque no me está dejando pasar lista. Inicialmente lo que quiero comentarles es, para todos, para nadie es ajeno, la gran biodiversidad que tenemos en el país. Independiente del área de trabajo que estemos, es claro que tenemos un privilegio a nivel de especies de vegetales y animales en nuestro país. Por algo somos el primer país a nivel de biodiversidad de aves y orquídeas, el segundo en plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas, el cuarto a nivel de mamíferos del mundo. Entonces esto es un gran privilegio, pero a la vez también representa una importante responsabilidad.
Esta biodiversidad a nivel de fauna y flora también se ve reflejada en el número de ecosistemas que tenemos en el país. Tenemos más de 91 tipos de ecosistemas, cada uno con sus relaciones, que en este momento estamos viendo alterados o con algún tipo de amenaza. El círculo que ustedes ven a la derecha indica en colores rojo los ecosistemas que están en peligro crítico, naranja en peligro, amarillo vulnerable, verde en preocupación menor, y los blancos son ecosistemas transformados. Si nos damos cuenta, hay muchos que tienen algún tipo de peligro crítico o vulnerable, y los colores blancos nos indican cuáles son los ecosistemas que ya están transformados y han perdido gran parte de sus propiedades y de sus relacionamientos naturales, lo cual hace que mucha de la biodiversidad establecida en esa zona se haya perdido. Parte de los motores de transformación de estos ecosistemas pues han sido las carreteras, no son las únicas, pero han sido un motor importante en la transformación de estos ecosistemas. Si vemos el mapa pequeño de la izquierda, vamos a encontrar más o menos un croquis de nuestra red vial y cómo se acerca a esas zonas verde oscura, que son muchos parques naturales y reservas que tenemos en el país. Y ahí también podemos ver cómo la mayoría de las carreteras de nuestro país están sobre los Andes, que es la zona que en porcentaje es la más biodiversa de nuestro país. Como biólogos, como ecólogos y como personas que trabajamos en este tema de ecología de carreteras, entendemos la necesidad y el progreso y la conectividad que representan las vías para el progreso de un país. No nos oponemos ni estamos en este tipo de charlas o en este tipo de estudios oponiéndonos o diciendo que las infraestructuras viales no se deben desarrollar o los trenes, sino que entendemos que hay otras formas de desarrollarlos diferente a como se ha venido haciendo en el país. Hay otros países, ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde estos temas ya se han abordado hace mucho más y ya se han encontrado soluciones para hacer un poco más armónica los beneficios de estas estructuras con minimizar los efectos ambientales que estas puedan representar. Vamos a hacer un recorrido pequeño por los diferentes efectos que pueden tener las infraestructuras lineales en los paisajes. Vamos a hablar de manera muy general, pero sí es importante que los tengamos en cuenta. Una vía empieza a transformar un paisaje desde que se anuncia su construcción. Desde que se anuncia que va a haber una vía o se corre el rumor, pues ya empieza a haber una transformación del paisaje. La gente empieza, digamos, a cambiar muchas veces el uso del suelo, se empiezan a vender propiedades, se empieza a haber una especulación en torno a los terrenos aledaños a estas vías. Entonces, un efecto bastante notable es la deforestación. Una vía abre espacios a que se empiece a tumbar monte en zonas donde de pronto antes era más difícil o era imposible sacar la madera resultante de esta tala. Entonces se empiezan a generar al entorno de una vía principal, pues de forma paralela, varias vías que se representan en la foto que ustedes ven a su izquierda, y se llama esto de un efecto espina de pescado, y se ve mucho, digamos, en nuestra Amazonía colombiana y en la Amazonía en general. Otro efecto que tenemos es a nivel global el efecto de fragmentación del hábitat. ¿De qué estamos hablando aquí? Una vía, como un tren, pueden dividir un área boscosa en dos. ¿Qué pasa? Un área boscosa amplia puede cubrir las necesidades de especies de porte amplio, de porte grande, que requieran moverse mucho en el territorio para poder obtener alimento o madriguera. Si dividimos, como vemos en la gráfica, ese bosque, esa misma área, esos mismos pequeños bosques que se van a crear no van a tener la posibilidad de albergar especies de porte más mayores, entonces esas especies van a desaparecer de ese terreno, y esos pequeños bosques van a tener mucho más influencia de la humedad, de la luz, de la temperatura, y todo esto va a cambiar la composición de fauna y flora de este territorio. Entonces ya este efecto genera un efecto de fragmentación y un efecto de pérdida de la conectividad. Para algunas especies pasar esa vía que va a quedar ahí representa una barrera infranqueable, entonces van a quedar poblaciones aisladas que
con el tiempo van a poder desaparecer. Bueno, estoy teniendo disculpen, pero estoy teniendo algunos problemas con el cambio ya. Otro de los efectos que podemos hablar en general son efectos de afectaciones al recurso hídrico. Todas las basuras que se vierten sobre las vías terminan casi siempre en ríos, en lagos, en humedales cerca de las vías, pero también tenemos una cantidad de aceites, de combustibles que caen sobre el asfalto, que después por escorrentía llegan a las fuentes hídricas de forma constante. Entonces tenemos un efecto que es poco visible, que poco se cae en cuenta, pero es un efecto real y que existe. La contaminación del aire, pues no solo del humo que los vehículos generan, sino también todo el polvo que se genera alrededor de las vías, obviamente cambia la conformación del microclima y hace que muchas plantas y muchos animales cambien su hábito natural. La contaminación del suelo, muchos suelos al borde de las carreteras sufren problemas de cambio de pH, por lo cual pues las plantas que se establecen ahí son pocas y estas condiciones se mantienen durante todo el uso o todo el mantenimiento de la vía. Vamos a ver. Disculpen que no sé por qué está un poco dificultándose el paso de las diapositivas. Listo. Tenemos otros efectos como el cambio microclimático. ¿Qué pasa? La capa asfáltica mantiene o retiene la temperatura un mayor tiempo y esto hace que el clima alrededor de esta capa asfáltica cambie y muchas especies no lo soportan y tienen que internarse más hacia otras zonas o mover sus refugios a otros lugares donde la temperatura no esté mediada o no cambie por esta capa asfáltica. Igualmente tenemos las perturbaciones sónicas. Los vehículos con su constante paso, con el sonido de las bocinas, generan unas perturbaciones que hacen que muchos animales que basan su apareamiento en comunicaciones con sonido, pues tengan que cambiar sus patrones para poderse comunicar o inclusive esta carretera no permite esa comunicación y hay problemas para la reproducción. Y por último tenemos una contaminación lumínica que es generada ya sea por las lámparas o los focos propios de la vía, como por los vehículos que van pasando por la noche. Esto tiene cambios en los ciclos circadianos de los animales, entonces hace que también deban refugiarse en otras zonas alejadas de la vía. Otro efecto muy importante es que las vías sirven como un dispersor de especies invasoras. En Colombia tenemos gran cantidad de especies invasoras, desde animales hasta plantas. Personas que conozcan o hayan recorrido el oriente antioqueño, por poner un ejemplo, ustedes pueden ver una planta que es con una flor naranja y en la mitad como un color morado oscuro, se llama ojo de poeta. Está distribuida por casi todas las vías del oriente antioqueño y está acabando con muchos árboles y con muchas plantas nativas y se ha dispersado especialmente por las carreteras. El mapa central muestra en zonas azules más oscuras los reportes de especies invasoras que están ligados a las carreteras. Entonces, como pueden ver, casi todas las zonas de los Andes son las que presentan las zonas más oscuras porque es donde más carreteras tenemos. Estas especies nativas, pues como les decía, acaban con especies propias de cada una de las regiones. Y finalmente el efecto que más se nota, más dramático, del que más se habla y del que más se ha estudiado, que es el atropellamiento de fauna silvestre. Y ustedes dirán, pues, pero pues, ¿qué tan notable es este efecto? Pues ahora vamos a ver un poco con unas cifras que tenemos, qué tan importante puede llegar a ser este efecto. Esta foto es de un profesor del ITM, me gusta porque resume todos estos efectos que vimos, efectos de deforestación, destrucción y fragmentación de hábitat, los diferentes tipos de contaminación, el efecto barrera que, como les decía, puede hacer que una especie no tenga capacidad para pasar en la vía, y esto genera unas extinciones locales y la dispersión de especies invasoras y el atropellamiento de fauna. Como vemos en el video, esta situación se presenta en todas las carreteras en muchos países.
se presentan el paso de animales por muchas vías, por muchos, diariamente miles y miles de pasos sobre la vía, y esto representa también miles, no solo miles, millones de animales que estamos perdiendo diariamente. Por ponerles algunos ejemplos, en Colombia no tenemos como toda la cantidad de datos que se necesita para dar una cifra responsable, pero otros países que tienen más información nos pueden ilustrar sobre este tema. En Estados Unidos se atropella 1 millón de animales vertebrados al día. Animales vertebrados son aves, mamíferos, anfibios y reptiles. No estamos hablando ni de insectos ni otros grupos. 1 millón diario. En Brasil se calcula 1.475.000 más o menos, que da una cifra anual de 475 millones de animales vertebrados. En España más o menos se habla de 30 millones al año, pues son países con menos biodiversidad. Pero caigamos en cuenta de que cada animal tiene una función en el ecosistema: repartir semillas, controlar plagas, ayudar en el reciclaje de nutrientes, muchas funciones propias de cada uno de estos organismos. Y en países megadiversos como los nuestros, pues más. Y estamos perdiendo millones de animales que cumplen unas funciones importantísimas en el ecosistema. Esto se deriva en una pérdida de bienes y servicios ecosistémicos. De pronto, para el que pues quiera ver otro ángulo de toda esta problemática, pues le traigo unas cifras que hablan, digamos, de costos a nivel económico y a nivel económico básicamente, y de otras alternativas. En Estados Unidos hay 1 millón de colisiones al año solo con venados, lo cual puede generar hasta 211 víctimas fatales y más o menos hasta 30.000 heridos. Y en gastos de reparación, de hospitales, de transportes, se acerca a $1 billón de daños a propiedades. Ellos tienen calculado más o menos los gastos dependiendo la especie con que haya la colisión. De esto también depende la gravedad de los daños. En Canadá se habla de 30.000 colisiones al año, más de $60 millones de daños a propiedades, y así cada país tiene estadísticas de esto. Nosotros en Colombia hemos tratado de recuperar algunas de estas cifras, pero los seguros no discriminan si es una vaca o si se estrelló contra un animal silvestre. Entonces, toda esta preocupación que ustedes ven y todo este constante paso de animales por las vías, en los años 70, cuando las vías empezaron a ser, digamos, más veloces, ya estaban más pavimentadas, empezaron a darse colisiones ya con, digamos, con víctimas humanas, pues empezó a despertarse un interés por conocer cuáles eran los efectos de todas estas nuevas vías asfaltadas y estos efectos que representaba para el medio ambiente. Y ahí se generó lo que llamamos la ecología de las carreteras, que es una nueva disciplina relativamente, por lo que les decía, en los años 70 empezaron a darse las primeras publicaciones. Y se define o busca usar la ecología y la ecología del paisaje para examinar y entender y visibilizar las interacciones que tienen las vías y los vehículos con el ecosistema que los rodea, ¿vale? Entonces, dense cuenta que aquí ya empezamos a hablar de muchas cosas. Esto no es un tema de solo biólogos, ni solo ecólogos, ni naturalistas, ni amantes de los animales, ni de las plantas. Aquí hay también un problema de seguridad vial, pero también, obviamente, todo lo que atente contra el medio ambiente atenta contra todos, porque el medio ambiente es un bien común y nos presta servicios a todos, y todos somos encargados, digamos, de cuidarlos. Pero aquí se relacionan muchas cosas: diseño de las vías, cómo se diseñan, cómo no, obras hidráulicas. Hay un poco de aspectos que vamos a ir mirando durante la charla. Entonces, ¿qué nos interesa ahora? También empezar a responder a un gran reto que tenemos, un reto a nivel local, que ahorita lo vamos a ver, y un reto a nivel mundial. Este reto a nivel mundial es la restauración de la conectividad ecológica en un mundo de carreteras. La conectividad ecológica es básicamente poderle restablecer esos pasos naturales a los animales que han perdido por causa de las estructuras lineales, ¿vale? Los animales escogen sus trayectos
de una forma muy marcada y de una forma muy establecida, y combina varias variables, varios efectos. Los cogen por la altura a nivel del mar, donde encuentran mayor cobertura boscosa, donde hay menor inclinación. Hay muchos puntos que hay que mezclar para encontrar cuáles son el tránsito normal de una especie por un ecosistema. Entonces, necesitamos empezar a reconectar esos ecosistemas que rompimos cuando estamos esperando que de aquí al 2050 se construyan 25 millones de kilómetros de carreteras nuevas a nivel mundial. Más del 88% de estas vías en países en vía de desarrollo como el nuestro. Entonces, hay una cantidad de combinación de efectos que tienen las carreteras y que influyen en una importante pérdida de fauna. Traje esta gráfica porque me parece interesante lo que representan. El mapa de la izquierda representa en las zonas rojas, oscuras, naranjas, hace un cálculo de la densidad de carreteras por kilómetro cuadrado, ¿vale? Y estamos viendo cómo la mayoría de las zonas más densas de carreteras en nuestro país están sobre la zona que yo les decía, que es los Andes, donde mayor diversidad tenemos. O sea, hay países de Europa que están casi todos en rojo, pero obviamente son países que han perdido en gran cantidad ya su biodiversidad, tienen pocas zonas conservadas, pero nosotros que tenemos unos ecosistemas tan ricos, tenemos una alta densidad de vías sobre las zonas más biodiversas. El gráfico de la izquierda, de la derecha, nos habla un poco de un ejemplo que es importante y sobre todo con lo que estamos viviendo ahora, es de gran relevancia. Dice, primero nos pone un paisaje natural y nos representa que en este paisaje natural, que está dividido por una frontera natural igualmente, un río, tenemos una gran diversidad de especies, o sea, varias poblaciones de diferentes especies abundantes, una diversidad genética importante, un número de ejemplares en cada población bueno, y tenemos muy pocas riesgo de zoonosis o de enfermedades emergentes o enfermedades raras o causadas por virus o bacterias. Cuando ya empezamos a hacer una modificación del paisaje, empezamos a incorporar casas y a calar un poco para actividades humanas, vemos cómo la diversidad necesariamente baja, la diversidad de individuos, la diversidad genética, el número de individuos por población, y empieza a aumentar el riesgo de zoonosis o dispersión de enfermedades emergentes. Cuando ya atravesamos una estructura lineal como es una carretera, vemos que la diversidad baja muchísimo, la diversidad genética igualmente, el número de individuos, de individuos por población también, y aumenta de una forma notable el riesgo de zoonosis y enfermedades emergentes. Tengamos en cuenta que la naturaleza, los bosques de buena calidad, la diversidad biológica nos está protegiendo contra todas estas enfermedades y contra enfermedades como las que estamos ahora luchando. Entonces hemos tenido como la vacuna, digamos que la hemos tenido y la hemos ido talando, desperdiciando, transformando de una forma muy abrupta y el medio no ha podido resistir todos esos cambios tan grandes que les estamos haciendo. Este mapa, el siguiente, es un mapa que nos representa las zonas rojas y naranjas, donde en la probabilidad de que en esas zonas de esos colores, la probabilidad es muy alta de encontrar una vía a menos de 1 kilómetro de distancia. O sea, que si usted lo sueltan en cualquier zona de Estados Unidos, es casi una probabilidad más del 90% que usted va a encontrar una carretera a 1 kilómetro. Esto representa cómo está dividido el ecosistema y cómo hemos particionado los bosques y las zonas naturales a nivel mundial. Un documento que salió hace menos de 2 meses, que es la Guía para la Conservación de la Conectividad, nos habla de que en todo el mundo la infraestructura de transporte lineal es una amenaza a la vida silvestre a través de la mortalidad directa y la fragmentación de la conectividad ecológica. Entonces, este grupo de especialistas a nivel mundial, que lo que buscan es preservar y recuperar la conectividad a nivel mundial para la fauna, está declarando que uno de sus principales problemas, o los principales problemas, es lo que representan las estructuras lineales.
¿Qué se ha hecho o qué se está buscando? Pues que por medio de varios tipos de medidas podamos crear enlaces o reducir la mortalidad de fauna sobre las vías. Entonces, si queremos crear enlaces, pues tenemos varias alternativas. Estas alternativas, el Juan Quintero en esta publicación las divide en dos. Son estructuras por encima de la infraestructura o por debajo de la infraestructura. Por encima tenemos algunos ejemplos como pasos elevados, puentes escénicos, puentes modificados, pasos elevados multifuncionales. Si hablamos de estructuras por debajo de la infraestructura, tenemos viaductos, pasos a desnivel, paso a desnivel modificado y multifuncionales. O sea, ya tenemos un catálogo de varias medidas que nos pueden ayudar. Si lo que queremos es evitar que el animal pase y llegue a la vía y no verlo atropellado, que no es la solución definitiva, porque lo que necesitamos es darle conectividad, pues tenemos medidas específicas como cercas, disuasorios artificiales, señales de advertencia, podemos poner setos, barreras contra el ruido, tenemos varios elementos que nos pueden ayudar con esto. Bueno, no sé por qué se me está aquí. Pero obviamente toda esa localización de medidas obedece a una cantidad de información que necesitamos recolectar. Algo que está pasando y que ya veremos un poco más adelante es que ya muchas autoridades ambientales se han empezado a preocupar por este gran número de atropellamiento de fauna y están empezando a exigir pasos de fauna muchas veces sin tener claro los requerimientos que debe tener una estructura, y se están llenando algunos lugares de pasos de fauna construidos de mala manera por personas que no tienen experiencia, y esto representa también un problema de seguridad vial. Entonces, para ubicar pasos de fauna, como nos comentaba hace poco el especialista que trabaja en el parque de Banff en Canadá, pues hay un número de información que tenemos que tener previamente, datos de la red vial, datos de atropellamiento y avistamiento de animales, fotos aéreas, mapas de vegetación, hábitat, mapas topográficos, estudios de conectividad, modelos o pronósticos, y conocimiento local o opinión de expertos es básico para poder validar dónde debo poner una estructura de este tipo. Entonces, estos son ejemplos de lo que les mostraba ahora. Seguramente ustedes, como muchos de ingenieros civiles, están más familiarizados con este tipo de estructuras. Tenemos viaductos adaptados que pueden permitir el paso de fauna silvestre, pasos para anfibios que se realizan en algunas zonas de forma muy específica, pasos inferiores multifuncionales que dan pues la oportunidad de pasar a muchos animales. Obviamente tenemos que empezar a ver también qué requerimientos especiales de adaptación deben tener para hacerlos atractivos para los animales. Pasos arbóreos que muchas veces pasan por... A mí lo de la cuerda no me gusta, pero muchas veces una cuerda bien puesta ya es un medio suficiente para una especie para pasar, pero se requiere hacer, digamos, pasos mucho más elaborados que le permitan el paso a más especies que no tienen una movilidad tan importante. Tenemos ecoductos y tenemos pasos superiores multifuncionales. Otras, digamos, ejemplos que les quería mostrar y que son muy particulares, ya habíamos visto en la mitad de la foto de los anfibios, paso de anfibios, pero si ven a la derecha, los dos son para murciélagos. Uno es un cono de orientación de vuelo para murciélagos, el de abajo también es un túnel que orienta el vuelo de murciélagos para que no colisionen. Si ven el de abajo también tiene una pantalla, una barrera para que no colisionen con los vehículos. Y a la izquierda abajo ustedes ven una pantalla que es para ayudar a levantar el vuelo de las aves y que éstas no colisionen con los vehículos. Pero tenemos medidas de reconexión sencillas que con el conocimiento de los ingenieros y de los biólogos, arquitectos, de los ecólogos, pues se pueden convertir en medidas de reconexión de hábitat muy eficientes. Entonces, digamos, la adaptación de Bosch-Culver, de tubos, tuberías, abovedados, muchas veces poniendo un canal seco, que los animales puedan tener seco la mayor parte del tiempo, ellos ya lo empiezan a utilizar.
los Bosch-Colbert, teniendo en cuenta también el encole y el descole, podemos al interior hacer modificaciones como pasarelas que no afecten la capacidad hídrica o la capacidad de conducción de estas medidas, de estos Bosch-Colbert, y en eso, digamos, es un trabajo muy interesante que se hace con los ingenieros que trabajan en estas áreas específicamente, es que nos digan hasta dónde podemos adaptar este tipo de medidas, hasta dónde es seguro que podamos planear una plataforma, a qué altura, a qué ancho. Entonces esto es interesante porque ahí nos tenemos que reunir varias áreas para poder dar una respuesta efectiva. ¿Y qué tan efectivos son estos pasos? Pues bueno, en Canadá, en 15 años de datos que se recogieron, se encontró una reducción de casi el 95% en las zonas donde pusieron pasos de fauna o adaptaciones de Bosch-Colbert. Se redujo un 95% y aproximadamente se realizaron más de 200.000 cruces por individuos en estas estructuras. Ahí podemos ver algunas fotos a la derecha de varias especies. Y abajo vemos ya es un caso de un trabajo reciente hecho en México por el profesor González Galina, que también comprobó el paso de grandes felinos por Bosch-Colbert modificados en una zona de México que él estaba estudiando. Entonces realmente son estructuras que empiezan a generar, obviamente deben ir acompañadas de barreras que orienten a los animales hacia los Bosch-Colbert o hacia las tuberías y no dejarle solo a la casualidad que el animal encuentre el Bosch-Colbert. Aquí vamos a ver un video. Este es uno de los sitios como clásicos o más importantes a nivel de medidas de conectividad. Es el parque de Banff en Canadá. El especialista en este tema nos estuvo acompañando en el ITM casi 3 veces ya ha venido. Estas son fotos y videos de los animales que están pasando por los pasos de fauna que ellos crearon. Y lo último nos van a mostrar un oso que tiene un collar de radioseguimiento y nos están haciendo un conteo de las veces que el oso pasa por el paso de fauna. Entonces vean que en esos 9 meses o 10 que ellos les hacen el seguimiento, el animal llega a cruzar más de 60 veces por esa zona. O sea que estamos evitándole al animal correr el riesgo de pasar por la vía y estamos evitando que los conductores puedan llegar a tener una colisión con estos animales. Hay estrategias también muy grandes a nivel mundial, y eso es muy interesante que lo conozcamos, de reconectar ecosistemas. A la izquierda tenemos un proyecto que se llama el Corredor Jaguar, y lo que busca es que los jaguares, de forma hipotética, no clara, pues puedan transitar desde Norteamérica, desde casi límites con Estados Unidos, hasta llegando casi a Chile. Entonces están empezando a establecer zonas que hay que restaurar, rehabilitar a nivel de vegetación, construir pasos de fauna, para poder permitir que esta especie tan icónica pues siga transitando y viviendo en estos ecosistemas. Y el mapa que ven a la derecha es un plan de la WWF en España y se llama Autopistas Salvajes. Entonces ya tenemos las suficientes autopistas para movernos, por lo menos en estos países, de punta a punta del país. Ahora empecemos a recobrar las autopistas salvajes o las zonas por donde se movían los animales tradicionalmente. Entonces tienen en cada zona prioridades de rehabilitación de vegetación para poderle dar cobertura a diferentes especies importantes para ellos. Esto simplemente es para mostrar que tenemos herramientas para hacer todo esto. En Colombia no se ha hecho, no se ha pensado en una red. En España lo llaman una desfragmentación del hábitat, o sea, volver a conectarlo, pero hay muchas guías técnicas a nivel europeo que nos ayudan a hacerlo. Entonces, actualmente en un trabajo que se está haciendo y que ya veremos con los ministerios del Medio Ambiente, Transporte, Invías, ANLA, ANI y Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues ya estamos pensando en esto, ya estamos creando guías para evaluar el atropellamiento, para mirar cómo se deben construir los pasos de fauna o las medidas de conectividad. Les muestro esto como para que entremos más al contexto colombiano.
Estos son los datos que hay a nivel nacional publicados hasta el día de hoy. Son muy pocos. La mayoría, hay un artículo del 2007, pero el resto vienen a partir del 2011, o sea que no tenemos un número importante de artículos. La mayoría lo que hacían era escribir eventos de atropellamiento eventuales, pero no estudios sistemáticos. Estamos tratando de empezar a hacerlos. Antioquia pues, es el departamento que más datos tiene. Y hay un par de trabajos que habla sobre el comportamiento acústico de algunas ranitas en las carreteras, cómo cambia lo que les comentaba ahora debido al efecto de la contaminación auditiva. Y también en Colombia tenemos ejemplos importantes de lo que representa una infraestructura lineal, no solo uno, dos o más ejemplos de una infraestructura lineal, cómo puede transformar, cambiar y hacer perder las funciones ecosistémicas de algunos lugares. Tenemos la Ciénaga Grande de Santa Marta, tenemos también los manglares de Sanquianga, que sufrieron unos efectos muy importantes pues, por un diseño inadecuado de una vía. Y estos son efectos que difícilmente puede volver el ecosistema a sus condiciones naturales, por lo menos a mediano plazo. Y nosotros con el ITM llevamos haciendo un trabajo en el oriente antioqueño ya de bastante tiempo que nos permite por lo menos empezar a decir en esta región cuánto calculamos nosotros que se puede estar atropellando. Esta no es la región más biodiversa del país y este es un ecosistema bastante modificado, pero encontramos que en 142 kilómetros de estudio que llevamos más de 2 años estudiando, el número de animales atropellados en un año son 575.284. Esto es mucho, es muy alta la cifra y como les digo, esto puede ser mucho más alto en otras condiciones de biodiversidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde hace ya varios años con el ITM? Entendimos que si queremos mapear el país y tener una buena cobertura de datos e información de atropellamiento, va a ser imposible con solo a número de investigadores y haciendo trabajos de proyectos de investigación. Y buscamos una herramienta que nos ayudara a tener información en el país de forma mucho más atenta y más rápida. Y creamos una aplicación, se llama la aplicación Recosfa. Esta aplicación pasó, en este momento es administrada por el ITM y esta unión de esfuerzos fue la que creó el programa de ecología de carreteras que les comentaba. Esta aplicación ha sido premiada por el aporte que le da a la biodiversidad y básicamente tiene como 2 modalidades. Una modalidad permite al usuario tomar simplemente la foto y esa foto queda geoposicionada y nos llega a nosotros y nosotros nos encargamos del resto. La otra es una opción que tenemos en convenio con la Agencia Nacional de Infraestructuras. La Agencia Nacional de Infraestructuras se interesó mucho por un trabajo que hicimos con Cornare en una concesión vial y adaptaron un formato que nosotros teníamos y se lo pasaron a todas las concesiones viales. Entonces las concesiones viales empezaron a reportar por ese formato y posteriormente la aplicación se adaptó a ese formato. Entonces tiene un botoncito que se llama datos avanzados que desplega las mismas casillas del formato de la ANI. Entonces, lo que recoge la ANI en formatos nos llega a nosotros, ITM, Recosfa, y lo que llega por la aplicación llega a la ANI. Entonces, estamos haciendo un cruce de información que nos permite tener mapas donde podemos tener ya más de 10.000 eventos de atropellamiento tabulados y nos están permitiendo hacer estudios y entender la problemática de una forma increíble. Entonces, digamos, a la izquierda ven ustedes más o menos el mapa de Antioquia, es más o menos los datos que tenemos de Antioquia, y podemos empezar a dar algunas cifras. Nosotros en el 2017 sacamos un reporte en el informe de biodiversidad del Humboldt, y la clase más atropellada eran los mamíferos, seguían las aves, anfibios y reptiles. Al 2020, con los datos que hemos analizado hasta ahora, los mamíferos siguen siendo los animales más reportados atropellados en el país. Siguen ahora los reptiles, tercero las aves y siguiente los anfibios. El animal que más reportes tiene es la zarigüeya, la chucha o como la llaman en algunas zonas. Dentro de las aves, el gallinazo es el que más reportes tiene. Es un animal que se acerca mucho a la vida a comer carroña y termina siendo atropellado por la gente. Y muchos búhos y lechuzas comunes
son los que más reportes tienen dentro de las aves. En mamíferos, como veíamos al principio, pues la zarigüeya o la chucha es la que tiene muchos más reportes que el resto, el tamandúa, hormiguero pequeño, el hormiguero gigante también tiene muchos reportes, el zorro cangrejero, los armadillos y los mapaches últimamente están llegando muchos reportes a nuestra aplicación. Y de los reptiles, pues sí tenemos la iguana, que es el animal más atropellado, pero también tenemos un número importante de caimán, cocodrilos y de la boa. Muchos de los reptiles se acercan a las vías para termorregular, son animales de sangre fría y buscan el calor del asfalto. La gente también no les tiene mucho cariño. Hay estudios en Brasil que habla que casi de una intencionalidad en el atropellamiento de serpientes de más del 92%, o sea que es bastante alto. Y estos son los datos como más actuales, el número de reportes, el animal más reportado, pues la zarigüeya, seguida por el zorro cangrejero, la ardilla, el oso mielero y ahora el hormiguero gigante y el mapache, que tienen un número importante de datos. Hacemos parte de una campaña y fuimos como el apoyo técnico académico. Es una campaña que sacó el gobierno nacional hace 3 o 4 meses, teniendo en cuenta lo de la pandemia. Se llama Club de Vida en la Vía, pueden descargar todo el material en la página de los 2 ministerios, y esta campaña busca que recojamos información en todo el país previo a la pandemia, durante el aislamiento y después del aislamiento. Entonces nosotros como ITM estamos encargados de hacer este informe dentro de una mesa de trabajo que tenemos con los ministerios y las agencias en este tema de ecología de carretera, de infraestructura verde. Entonces, se ha distribuido por diferentes zonas, diferentes medios de comunicación. Tenemos un convenio, nos apoya una fundación que se llama Woodcote, una fundación norteamericana. Y esta fundación encontró muy interesante el trabajo que estamos haciendo desde el RECOSFA y el ITM con las agencias como INVIAS, Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la ANI, con el ANLA y con los ministerios. Le pareció interesante que pudiéramos haber unido sus esfuerzos y estuviéramos trabajando conjuntamente. Entonces, esta fundación nos ha permitido con algunos recursos hacer talleres en 6 diferentes zonas del país para capacitar a la gente, a los operadores viales de INVIAS, de la ANI, a las corporaciones autónomas regionales, sobre la problemática del atropellamiento, qué representa, qué medidas hay. Y ahorita el 19 de noviembre hacemos un cierre de los talleres, pues de forma virtual, al cual están invitados. Estamos trabajando con varios estudiantes haciendo ya modelos predictivos, y esto lo podemos hacer porque tenemos datos robustos, suficientes, que han sido recogidos en proyectos, pero también pues iniciativas de ciencia ciudadana, ciencia participativa y muchos colegas que también aportan información. Entonces, modelos predictivos apoyados por algoritmos de inteligencia artificial, sistemas de información geográfica y procesamiento de imágenes multiespectrales. Ya tenemos resultados muy interesantes de predicciones en sitios donde no tenemos datos o donde tenemos menos del 5% de datos. Estamos haciendo una evaluación en la colisión de insectos con automotores y cómo esta pérdida de insectos representa pérdida de bienes y servicios ecosistémicos en un ecosistema tan importante como el bosque seco tropical. Ya se han entregado tesis de maestría que hablan de cómo reconocer animales por medio de métodos de genética molecular, de barcoding. Los animales que quedan totalmente pierden sus rasgos morfológicos para poderlos identificar, pues con este método ya logramos identificarlos. Hay una profesora que está estudiando en su doctorado el efecto que genera el fragmentamiento de las carreteras y lo está midiendo en cambios genéticos y en cambios fenotípico-acústicos, o sea, en el canto de algunos tipos de animales que se comunican para sus eventos de apareamiento. Básicamente nosotros lo que hacemos y lo que estamos haciendo desde el ITM y desde el PECID es acompañar a muchas concesiones viales y a las entidades que lo necesiten en la recolección sistemática de datos. Estamos generando
modelos de conectividad ecológica para sumarlo a estos datos, hacemos análisis geoestadísticos y espaciales, lo sumamos a análisis de abundancia de especies y podemos entregar la ubicación exacta en donde se deben construir medidas de mitigación como las que les he mostrado y cómo establecer monitoreos para ver si estas medidas están funcionando. Entonces les voy a poner un ejemplo real. Estos son los puntos de atropellamiento de aves, mamíferos y reptiles en una zona de Antioquia. La mayoría de personas llegan hasta este nivel de análisis, que son análisis de estimadores kernel o mapas de calor, donde en este caso, en este ejemplo, pues tendríamos que intervenir casi toda la vida con pasos de fauna o alguna medida porque realmente hay un problema extendido por toda la vida. Si nosotros hacemos esos análisis geoespaciales y geoestadísticos que le quiten el azar a toda esta distribución de puntos y nos deje con certeza cuáles son las zonas a intervenir, pues obviamente vemos que se disminuyen y se concentran los puntos donde debemos empezar a prestar mayor atención. En estos puntos nosotros ya sabemos qué animales están siendo atropellados, qué clase, entonces sabemos qué tipo de paso de fauna debemos poner, qué tipo de modificación debemos hacer y no estamos generando medidas por cumplir simplemente. Con estos puntos ya establecidos hacemos mapas de resistencias, que es como qué lugares son más propicios para que los animales se muevan y cuáles menos propicios, tomando en cuenta unas especies más abundantes, y hacemos mapas de conectividad ecológica. Entonces ahí se dan cuenta ustedes que en los pasillos estos que están marcados con azul son zonas importantes de conectividad y ahí se ha roto la conectividad, la carretera la ha roto y es zonas donde se acumula un gran número de atropellamientos de fauna. Entonces podemos decirle a una vía, vea, usted tiene un problema ahí, pero a la vez tiene una solución porque usted tiene un bosque colver muy cerca y puede ponerle unas barreras de orientación y puede, digamos, modificar un poco o poner una rampa a su descole o a su encole o algo así. Podemos decirle, mire, usted aquí necesita un paso arbóreo porque aquí se está atropellando una cantidad de iguanas, ardillas y cerca no hay dónde solucionarlo. Y podemos instalar cámaras trampa que nos permitan hacer un rastreo de esta información. Todos estos mapas de conectividad pues sirven y ya están empezando a ser utilizados por otros autores en proyectos y en estudios y en artículos de investigación y la relación se ve totalmente directa, ¿no? O sea, donde se rompe la conectividad, pues obviamente vamos a tener un problema importante de atropellamiento en esas zonas. También, ¿qué hacemos y para qué nos sirve todo eso? Estamos mirando en cada región del país qué variables describen de una forma más clara el atropellamiento, o sea, en un punto de atropellamiento, cómo se relaciona ese punto de atropellamiento con coberturas vegetales, con distancia a corredores biológicos, distancia a ríos, distancia a bosques, y eso nos permite generar, junto con información de otras variables que ya autores en otras partes del mundo han contrastado, que tienen una influencia muy importante con el atropellamiento, como el grado de urbanización, el tipo de terreno, la velocidad, el ancho de la vía, empezamos a poderle mostrar a la gente modelos predictivos o modelos que nos permitan orientar esfuerzos en algunas zonas. Aquí salió cortada, no ya. Esto es para mostrarles simplemente cómo cambia, porque tampoco podemos solo quedarnos en mirar puntos de atropellamiento sin discriminar si son aves, mamíferos, anfibios o reptiles. En el mapa a color arriba a la izquierda tenemos el mapa con concentración de puntos de atropellamiento para aves. Abajo tenemos el de, bueno, este se me tapó, el de arriba a la derecha es de anfibios y el de abajo es de reptiles. Vean cómo las zonas más oscuras, más teñidas cambian totalmente al mapa de abajo a la izquierda, que es con todas las especies unidas. Entonces es importante que sepamos discriminar en cada parte qué clase de animal se está atropellando más, porque podemos orientarnos solo por los puntos más oscuros cuando reunimos todos los datos y nos podemos construir un paso arbóreo cuando el que está siendo atropellado es una rana que pasa por debajo. Entonces, por eso queremos tener toda la información para llegar a esto, para llegar a medidas eficientes
en las cuales, digamos, ingenieros civiles o diseñadores nos pueden prestar toda su experiencia para generar estructuras firmes, sólidas, que aguanten, que tengan toda la reglamentación que se debe tener para construir estos pasos arbóreos o estas modificaciones de Bosch-Culver, o adecuaciones que se pueden proponer debajo de los puentes, vallados, diferentes tipos de medidas que estén ayudando a la conservación de la fauna. ¿Y qué más estamos haciendo desde el ITM Recofa? Pues acompañando en capacitaciones a los ingenieros sobre las vías. Muchas concesiones viales en el país se están interesando, están viendo la importancia de implicarse, de vincularse a estos esfuerzos por proteger la fauna, y están viendo cómo sus concesiones están siendo destacadas en medios de comunicación, en reuniones técnicas, por tomar las iniciativas de construir pasos de fauna, de muchas veces responder a requerimientos de las corporaciones autónomas regionales, y poniendo inclusive más pasos de los que les piden. Cuando después de que hagamos estos estudios, nos podemos dar cuenta que si Cornare les pidió 20 pasos, nos dimos cuenta que no, que son necesarios 30, muchas concesiones viales lo están haciendo. Entonces es muy importante también destacar esto, y destacar el trabajo que está haciendo Ministerio de Medio Ambiente, de Transporte, Invías, ANLA, ANI, porque realmente son instituciones que se están preocupando por esta problemática. Estos son datos reales en Antioquia, es lo que tenemos ahora. Hicimos un cruce con todos los probables corredores de movilidad de varias especies, y vemos claramente que donde más colorado está, digamos, es donde más se acumula también atropellamientos, y esto nos ha permitido, digamos, ya tener mapas predictivos que nos digan cada sector de la carretera cuál es la probabilidad de que ahí se acumulen puntos de atropellamiento de fauna. Esta es una herramienta muy importante para poder, lo que les digo, seguir con esta iniciativa que ya en algunas zonas del país se construyen. En la Ruta del Sol, sector 3, hay pasos de fauna. Aquí en Envigado vemos una importante cantidad. Área metropolitana tiene dentro de la ciudad también algunas conexiones para anfibios. En Robledo hay algunos pasos para primates. Hay señalización en algunas carreteras del país, en Antioquia especialmente. Y finalmente ya este sector para decir, bueno, ya yo les mostré el reto que tenemos a nivel global, pero tenemos un reto a nivel nacional. Tenemos un plan intermodal de transporte que busca ampliar muchas de las vías ya construidas, dobles carriles, pero también construir un número importante de carreteras en el país. Todavía no podemos mitigar ni el 1% del efecto a nivel que generan la fauna, las carreteras que ya están, y estamos pensando en una ampliación que va muy rápido, con las 4G, con las 5G. Entonces esto es un reto para todos, para biólogos, ecólogos, ingenieros, ingenieros que trabajen también con temas de inteligencia artificial, de robótica, porque está visto que esto lo tenemos que ir avanzando entre todos. Y también tenemos un reto, digamos, en nuestra Amazonía. Hay más de 10 carreteras planeadas en la Amazonía colombiana, y muchas más en la Amazonía en general, que pueden alterar y terminar con estos ecosistemas en muy poco tiempo. Pero tenemos oportunidades en el sentido en que tenemos, como les decía, unas instituciones del Estado en este momento interesadas en el tema, como las agencias que les he nombrado y los ministerios, unas bases de datos importantes, entre ellas la de Recofa, pero también tenemos la base de datos de biomodelos o del Sistema de Información de la Biodiversidad. Tenemos varias concesiones viales interesadas, otras áreas de conocimiento como el tema de conectividad ecológica o el de restauración vegetal, interesados en unir esfuerzos, un nuevo manual de compensaciones ambientales que nos abre muchas posibilidades. Y finalmente quiero mostrarles esto, que es un documento que está recién sacadito del horno, nos autorizaron ya a mostrarlo, que es el Lineamientos de Infraestructura Verde Vial para Colombia, y es sacado por el Gobierno Nacional, la WWF y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que tiene unas consideraciones muy interesantes. Aquí simplemente recopilé algunas, pero es un documento que hay que revisarlo a fondo. Habla, digamos, que los proyectos de construcción de carreteras que se diseñen y ejecuten deben contemplar las medidas de manejo necesarias para
evitar, prevenir, mitigar, corregir y o compensar la totalidad de los impactos ambientales significativos que potencialmente puedan generar. Y hay otras consideraciones que pues no es el caso ponerme a leerlas completa ahora, pero sí es importante que vean que en el contenido tiene lineamientos para todas las etapas por las que pasa una infraestructura lineal. Entonces, tiene lineamientos para la planeación estratégica sectorial, para alineamientos para la planeación del proyecto a nivel de factibilidad, lineamientos para la construcción, para la operación, para la intervención y para el desmonte. Entonces esto para ustedes, para los que trabajen en el tema de ingeniería, creo que es un documento muy importante y es básico empezarlo a revisar. Otra oportunidad, somos en este momento del ITEM los representantes en el grupo que les mencionaba al principio, de Latinoamérica y el Caribe, que es el grupo de trabajo de transporte, que es un grupo que hace parte de la IUCN, que es la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y nosotros somos representantes en Colombia y hay un grupo importante de países latinoamericanos trabajando en pro de la conservación de la fauna en las carreteras. Y además una cantidad de colegas, corporaciones, universidades, ONGs que han venido denunciando esta problemática, que han apoyado las iniciativas y es importante también hacerles una mención. Y esperemos que en Colombia podamos ver más seguido estas imágenes y que las estructuras que pasemos puedan darle el soporte a las especies para poder tener un paso seguro y poder recorrer sus hábitats sin perder la vida en una vía, en una carretera. Y siempre agradezco a los colegas, profesores y a los estudiantes del ITM y muchas personas administrativas que han apoyado este ejercicio y nos han llevado a trabajar ahora con todas estas instituciones en pro de la conservación de la biodiversidad en el país. Y nuevamente muchas gracias por la invitación al evento. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la información tan importante y tan valiosa que nos ha dado el día de hoy. Para nosotros como ingenieros civiles, por así decirlo, desconocemos en cierta medida como todo ese impacto tan grande que tiene, en este caso, por las obras de infraestructura vial, pero tengo entendido que también todas las obras de ingeniería tienen su afectación en el medio ambiente. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas para que vayan siendo respondidas. Entonces, la primera pregunta que tenemos nos dice es ¿qué tan efectivo es el reemplazo de carreteras convencionales por ferrocarriles como medida para reducir los impactos mencionados en la presentación? A ver, en Colombia, digamos, no hay estudios a nivel del impacto con ferrocarriles. En otros países sí. Obviamente, estas estructuras minimizan algunos de los efectos que vimos al principio, pero igual se convierten en unas infraestructuras lineales que cortan los ecosistemas. Entonces, los efectos necesariamente siguen siendo casi los mismos. Obviamente tenemos una capacidad de, digamos, de transporte de mercancías mucho mayor, pueden ser más eficientes a nivel económico, pero a nivel ecológico no se minimizan mucho los efectos. Inclusive ahora, actualmente hay un debate muy importante en México con la construcción del Tren Maya. Es un tren que va a atravesar 665 kilómetros casi de territorio mexicano y básicamente va a dividir muchas de zonas naturales por las que va a pasar. Entonces, se minimizan muy poco los efectos y al contrario, digamos, el efecto del ruido se puede maximizar, o sea, se puede ser más amplio el efecto del ruido y también dependiendo del número de vehículos o pues el número de pasos, pues también pueden incrementarse algunos otros efectos. Listo, doctor, muchas gracias. Yo tengo entendido que el tema de ferrocarriles, por lo menos en España, pues conozco el caso que los conejos son unos problemas muy grandes para la infraestructura de los ferrocarriles.
Incluso hay como temporada de cacería de conejos avalada por el Estado para eliminarlos, por así decirlo. No, y mira que todas las estructuras, si estamos pensando en un tren rápido, necesariamente las vías tienen que estar ser valladas todas, porque pues no podemos permitir que entre algo que haga colisionar el tren a esas velocidades. Entonces ya esas barreras, aparte de la fragmentación y de la división que va a generar como tal la vía, las barreras pues van a acabar de fragmentar el hábitat y no permitirle el paso a los animales de forma natural. Listo. Hay una otra pregunta, voy a juntar dos preguntas muy parecidas. Ya usted mencionó pues, en gran parte como las condiciones que tenemos en el país en materia de como investigación y lo que están haciendo pues usted liderando ese equipo de trabajo, pero entonces la pregunta es, textualmente la leo, es ¿cómo son las condiciones en Colombia en materia de política, recursos y formación académica para la implementación de soluciones? Ya usted pues mencionó algunas y voy a juntar otra pregunta acá y es si la ANLA tiene en este momento pues por obligación pedir estos pasos de fauna y los estudios necesarios que usted mencionó para hacerlos correctamente. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Nosotros en este momento estamos precisamente trabajando y apoyando varios procesos en el ANLA, como interactuando con los biólogos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para poder, digamos, que ellos puedan establecer cuáles son los tipos de exigencias que se deben hacer alrededor de diagnosticar esta problemática y prevenirla. Entonces, necesariamente todo debe pasar por ahí, o sea, si nosotros hacemos muchos estudios en muchos temas, pero no permeamos a esas instituciones y no logramos que estas instituciones que tienen la capacidad de hacer las exigencias entiendan la problemática, pues digamos que no estamos haciendo mucho. Pero en este momento el ANLA es una de las instituciones que se ha acercado mucho al ejercicio, que está interesada en que les mostremos datos, compartir información, en buscar en hacer un convenio para ellos seguir entendiendo como qué tipo de requerimientos deben hacerse. Por el otro lado, como lo mencioné durante toda la charla, es de destacar el interés de varias personas en instituciones como Ministerio de Medio Ambiente, Transporte, Invías, ANI, ANLA y Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Instituto Humboldt en trabajar unidos para entender y disminuir esta problemática. Conformamos con ellos un grupo de trabajo que tiene unas metas año a año a cumplir y cada uno tiene unas obligaciones. Nosotros desde el ITM tenemos, digamos, ahorita la obligación de crear la primera guía que ya está por salir, crear la segunda guía también técnica. Tenemos la obligación de generar un mapa de vulnerabilidad a nivel país que ya estamos trabajando y cada una de las otras instituciones está encargada de capacitar, digamos, a las CAR y hacer otro tipo de intervenciones desde su ámbito pues, de trabajo. Entonces, a ese nivel estamos bien. En este momento hay un proyecto de ley que ha avanzado ya bastante, creo que le faltan 2 debates, y es un proyecto de ley que busca la generación de pasos de fauna en las carreteras nacionales. Este proyecto desde varios ámbitos le hemos dado sugerencias, le hemos hecho sugerencias, al principio habían pocas cosas que nos gustaban, al principio cada vez nos van gustando más y ya se va afinando mucho más este proyecto de ley y si este proyecto de ley sale pues ya ahí se generarán unas obligaciones importantes. Listo, muchas gracias. Tenemos una pregunta respecto a especies acuáticas. ¿De qué problemas se han visto con esas especies con convertimientos o intervenciones en canales? Pues mira que no tengo datos o estudios así que me lleguen ahorita sobre el efecto a fuentes hídricas cercanas a las vías, cómo afecta la calidad del agua. Debe haberlos, pero yo no los conozco en este momento, pero es claro que sí, todas estas fuentes hídricas y los humedales que quedan a borde de las vías presentan cambios importantes de pH, de composición de elementos, que en muchos casos pueden afectar
a los animales, a la fauna y a la flora que habitan ahí. También es importante resaltar y me hace caer en cuenta esta pregunta de que, digamos, todo este tema de conectividad que nosotros hablamos, también se habla de conectividad a nivel acuático, o sea, también dentro de los ríos, dentro de los lagos, dentro de los humedales, se presentan como zonas de mayor tránsito de especies y hay estudios, y sé de una profesora de la Universidad de Antioquia que trabaja, digamos, con colisiones de lanchas con mamíferos marinos, o manatís, o delfines de río, otras especies. Entonces, todos estos temas de colisiones con lanchas también se trabaja y de conectividad en estos ambientes acuáticos. Acá nos llega una pregunta de Diana Reatiga y es que en su percepción si es viable implementar pasos subterráneos como Voskolber, ¿cierto? Teniendo en cuenta, está hablando creo que de los ferrocarriles, teniendo en cuenta el aporte de las vibraciones y el ruido de las vías férreas. Si es como una solución viable el tema de los Voskolber y teniendo en cuenta que los avistamientos en el área sean muy pocos. Nos pregunta Diana esto. Bueno, los Voskolber son una muy buena opción. Obviamente, cuando es un ferrocarril, pues hay que minimizar las vibraciones y el sonido, es claro. Pero digamos, en las vías, en las carreteras funcionan bien. Como yo lo mencionaba, debe haber unas barreras que orienten a los animales hacia estos Voskolber. Y también tenemos que mirar mucho la entrada y la salida de agua de los Voskolber, cómo se da, porque ustedes que manejan más estas áreas sabrán que muchos encoles y descoles son muy pendientes o tienen escalones muy altos. Obviamente estos escalones no van a permitir que los animales pasen, entonces hay que analizar estructura por estructura. Nosotros cuando vamos a campo, aparte de que hacemos levantamiento de los animales que han sido atropellados o que vemos sobre la vía, hacemos una descripción muy detallada de cada Voskolber, de cada puente, de cada pontón, de cada abovedado, para poder tenerlo como una opción de solución cuando ya hagamos todo este análisis de la problemática y de conectividad y todo eso. Entonces, estas medidas son muy viables, han sido utilizadas en muchos países, hay, digamos, registros en cámaras trampa pues, muy constantes y de muchas especies utilizándolos, lo cual nos lleva a concluir que sí, es una medida muy eficiente y a veces también, si nos ponemos a pensar en economía, pues es una de las más económicas porque ya las tenemos ahí. Muchas veces hay que hacer simples modificaciones. Excelente ahí esa apreciación, sí, utilizar ya las horas que se van a hacer para mejorar los pasos pues, de la fauna. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y es que qué tan viable, a su parecer, es en un futuro realizar carreteras sobre el nivel del suelo, es decir, como puentes, y si es mejor este tipo de vías para la fauna. Sí, ya hay muchas zonas que tienen unos grandes viaductos que van por encima de las zonas naturales o las zonas con mayor interés ecológico en varias partes. Inclusive en Colombia ya tenemos algunas zonas, digamos en la vía Villavicencio, pues ya hay unos trayectos, unos tramos que ya están como viaductos amplios y que afectan de una manera muy baja al ambiente. Entonces, esa es parte de una de las soluciones. O sea, obviamente todo esto de las vías tiene que pasar por la planeación, por eso hablaba al final del documento de lineamientos de infraestructura verde, nos empieza a hablar desde el principio. Venga, desde que usted se imagina una carretera, tiene que empezar a incorporar factores que de pronto antes no se tenían en cuenta, y la fauna tiene que empezar a ser un factor de diseño. O sea, yo tengo que empezar a estudiar cuáles son los canales o cuáles son los corredores naturales de la fauna representativa de la zona donde voy a intervenir, porque debo evitar cortar esa conectividad ecológica, y si la voy a cortar, pues obviamente los túneles y los viaductos pues son la mejor solución, porque es lo que menos afectaría a mediano y a largo plazo a la fauna. Pero todo está inicialmente por una muy buena planeación y diseño, donde se unan los mejores diseñadores, ingenieros civiles, ingenieros, bueno, los que se requieran, hidráulicos, con biólogos y ecólogos que conozcan también el movimiento y la composición de fauna de esas zonas.
y eso nos va a permitir realmente tener infraestructura verde, lineamientos, vías verdes que minimicen al máximo los efectos. Los efectos van a existir y no van a ser imposible eliminar todos los efectos, pero sí tenemos que empezar a minimizarlos porque las cifras es que lo que vemos son los animales atropellados, pero lo que no vemos son los animales afectados por la contaminación hídrica, lumínica, del sonido, y hay otros animales que nunca vemos atropellados, pero porque nunca se acercan a la vía, están, digamos, confinados en áreas muy pequeñas, y nosotros creemos que porque no los vemos atropellados, ese animal no tiene un problema con la vía, y realmente puede ser el que más problema tenga, porque ni siquiera se le ocurre acercarse a la vía por el ruido, por la vibración, por la luz, por la contaminación. Son barreras invisibles, digamos así, para que los animales se acerquen. Entonces yo creo que esas son buenas opciones y todo eso es viable mientras haya voluntad, y ya en las vías construidas, pues lo que se deben hacer es estudios como los que nosotros les estamos mostrando para poder llegar a encontrar las zonas que ayuden a minimizar esos efectos. Claro que sí, doctor. Pues en el momento no tenemos más preguntas del público, pero bueno, personal, voy a hacer algunas preguntas que me surgieron. Con tu experiencia pues, en el campo, actualmente tiene conocimiento, por ejemplo, de en qué estado o qué acercamiento han tenido las concesiones cercanas a la ciudad de Medellín, pues es como normalmente estamos actuando el tema de la conexión con el Pacífico, pues todas las Pacíficos 1, 2 y 3 y las conexiones de Mar 1, que son las vías que en este momento están desarrollando y posiblemente van a tener un impacto grande en el tema de la fauna. ¿Qué ha avanzado en ese tema de las concesiones, el tema de la fauna, del cuidado de la fauna? Bueno, si me permite, me voy a ir un poquito más hacia atrás en el proceso, porque cuando empezamos nosotros a plantearnos proyectos de investigación y acercarnos a las concesiones viales, claro, el hecho de que llegara un biólogo, un ecólogo, esta gente que va a hacer aquí, esto pues, va a empezar a revelar un poco de situaciones que pueden llegar a ser incómodas. Entonces, al principio, como acercarnos a las concesiones empezó a ser algo difícil, algo complicado, pero cuando las concesiones empezaron a escuchar todo esto que estamos hablando, todo lo que representa el generar una infraestructura que minimice estos efectos, empezaron a abrirnos las puertas y empezamos ya a ver que ellos, especialmente las concesiones de Antioquia, nosotros desde hace ya algunos años tuvimos la oportunidad, gracias a un convenio con área metropolitana, Corantioquia y administrado por el instituto, por el CES, de trabajar con las Pacíficos y con Devimar, y con varias concesiones de Antioquia, y empezamos a trabajar de una forma muy interesante y ellos empezaron realmente a colaborarnos en muchas cosas. Entonces ya empezamos a hacer un registro de atropellamiento más constante, ellos empezaron a capacitar con nuestra ayuda a los empleados, a los ingenieros, a las personas que hacen la limpieza de la vía, a los que la recorren diariamente, y gracias a eso también es que tenemos el mayor número de reportes de atropellamiento está en Antioquia. No quiere decir que donde más se atropellen animales sea en Antioquia, sino donde más la gente ha estado dispuesta a colaborar para hacer esos reportes. Entonces, con todas estas concesiones viales de Antioquia hemos tenido muy buena relación, apoyan mucho todos estos trabajos, son conscientes del valor que tiene, inclusive alguna de ellas nos manifestaba con el tiempo, mire, nuestro gerente está encantado porque lo llaman de medios de comunicación, ¿cómo así que ustedes hacen el reporte de animalitos atropellados? ¿Cómo así que ustedes quieren hacer pasos de fauna? Entonces esto empezó a convertirse también en un factor de diferenciación de su obra, de lo que estaban haciendo. Entonces, por el lado de las concesiones de Antioquia, muy bien, un trabajo muy interesante, muchas de ellas ya están en la etapa de construir pasos de fauna, ya han hecho este tipo de estudios, entonces yo creo que ha habido un acercamiento muy interesante y un ejercicio ganador de colaboración. Excelente, qué buena iniciativa ahí. Y ahí también pues, se me ocurrió una pregunta, y es, por ejemplo, las personas que en el momento de transitar por una vía, pues haya un atropellamiento y no tengan la aplicación, no sepan qué hacer o qué, de pronto qué controles hay en la vía
para como estas víctimas, por así decirlo, y si identifican a la persona que lo generó, si tiene de pronto alguna repercusión legal o algo así parecido. A ver, pues hay leyes que van, pues digamos, alrededor del tema de maltrato animal que podrían aplicarse al atropellamiento de fauna silvestre intencionado. Lo que pasa es que es muy difícil comprobar la intencionalidad. Algunas cámaras, digamos, de fotomultas o cámaras que están para controlar velocidad podrían llegar a servir como una forma de hacer un registro de si realmente hay intencionalidad o no, pero eso realmente en el país todavía no se ha dado, entonces es muy difícil poder, digamos, establecer la culpabilidad de alguien en un atropellamiento de fauna. ¿Qué pasa? De pronto recomendaciones básicas. Cuando usted transita por una carretera concesionada y digamos llega a tener una colisión con un animal y el animal queda vivo, lo ideal sería que usted se comunique con la concesión vial. La concesión vial o tiene los mecanismos para recogerla o tiene la información necesaria para ir a la institución, a la Corporación Autónoma Regional o al CAF que esté más cerca para que puedan recoger al animal herido. Cuando uno tiene este tipo de eventos, debe, por lo general, tratar de hacer por lo menos levemente el sonido, o sea, hacer sonar el pito un poco para llamar la atención del animal, teniendo en cuenta que llamar la atención también puede generar que el animal salga corriendo para cualquier lado, entonces hay que estar muy prevenido, hacer algo de cambio de luces, si es prudente y la velocidad no es muy alta, hay que tratar de esquivar el animal, si no viene otro carro de frente, pero si la colisión es inminente, usted antes de la colisión debe tratar de frenar, sacar el de pie del freno para que el vehículo no esté bajo y el animal pueda entrar, pues impactar contra el parabrisas. Estos son recomendaciones si uno se encuentra en un evento como tal. Pero en el evento que narraba de un animal herido, siempre debe llamarse a alguien que sepa manipular el animal, porque un animal herido también puede llegar a ser peligroso. Si el animalito está vivo y vemos que con condiciones, que yo tengo un guante, una sábana, puedo ayudarlo a cruzar, pues bueno, eso podría ser una buena opción también. Muchísimas gracias. Y un tema, ya una pregunta, de pronto en el tema urbano. El tema urbano, este tema, si se ha estudiado a profundidad y si se han hecho adelantos en el tema también de pasos de fauna, pues a nivel urbano, si son necesarios o si no son recomendables para la seguridad vial, o pues desde su experiencia, ¿qué se ha hecho en las ciudades? Bueno, en las ciudades también es necesario pasos de fauna y más en una ciudad como Medellín que tiene una gran biodiversidad, que todavía conserva unas zonas de vegetación importantes, son muy necesarios. Por lo menos en Medellín, área metropolitana ya ha exigido la construcción de pasos de fauna en algunas zonas. Nosotros desde el ITM hemos ayudado al diseño de algunos pasos de fauna en el poblado, por el lado de, bueno, pues no es Medellín, pero al lado de Envigado, el SILAPE, el Sistema de Áreas Protegidas de Envigado, ha hecho un ejercicio muy juicioso y también tiene ya construidos varios pasos de fauna. Esa imagen que vimos al final de la charla es una imagen de ellos, valga dar los créditos que se me olvidó en el momento, es una imagen de un olinguito pasando por un paso de fauna en Envigado, entonces ahí ya hay un importante número de pasos de fauna en la ciudad. Casualmente ya en esta semana estamos iniciando un proyecto con la Secretaría de Medio Ambiente y también se han unido Secretaría de Movilidad e Infraestructura de la ciudad de Medellín para hacer un mapeo a nivel ciudad de dónde hay pasos de fauna ya construidos, qué clase de fauna quiere atender o busca generar conectividad a estos pasos, y a la vez también hacer un mapeo de las señales de tránsito que están instaladas ya, porque ya hay, si tú vas al Volador, hay señales de presencia de fauna en algunas vías, por Envigado, por la Cola del Zorro, en algunas zonas hay señalización, pero no son las que están instaladas, sino las que se necesitan por los
atropellamientos que también tenemos ya reportados en la aplicación dentro de la ciudad de Medellín. Y sabemos de otras ciudades porque nosotros estamos trabajando ahorita también en un grupo apoyando a la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de Bogotá, a la Gobernación de Cundinamarca, a la Gobernación de Antioquia. Entonces ya hay interés en varias ciudades. Entonces, como tú dices, sí son necesarios, también es un tema que se mueve a nivel urbano. Y hay otra problemática asociada con el atropellamiento. Hablamos mucho del atropellamiento de fauna silvestre porque pues, es el área que más trabajamos nosotros, pero no tenemos que desconocer que también hay un problema de atropellamiento de fauna doméstica, que obedece ya a otras condiciones y a otras características, pero que es un problema igualmente importante. Listo, doctor, muchísimas gracias por esas respuestas. Y bueno, tengo una última pregunta. Y usted que ha estado también en el campo de la docencia, yo como ingeniero civil soy egresado hace poco de la universidad y realmente este tema pues está muy olvidado, por así decirlo, del pensum de nuestra carrera. Se enfoca mucho, como usted lo dice, en el diseño de la vía, pero ya nos ha mencionado que debemos incluir el diseño también, un criterio de diseño, el tema de la fauna. Entonces, de su conocimiento, ¿qué se ha adelantado con las instituciones, con los pensum, con los pregrados, o si todo recae en la responsabilidad como del estudiante de buscar estas cosas? Debería pues contarnos un poco de eso. Pues mira, nosotros en el ITM tenemos un semillero que se llama Infraverde, un semillero de investigación, y con ese semillero hemos tenido oportunidad de ir a clases de ingeniería civil en la Nacional y en otras universidades. Entonces ha sido como un primer paso de empezar a unir esfuerzos y empezar a mostrarle la visión de lo que nosotros tenemos de vías a los ingenieros civiles que tienen otra orientación, otra formación, y empezar a sacar puntos en común. Y ha sido un ejercicio muy interesante. En este momento no hay programas de ingeniería civil en el país que aborden esta temática. Eso sí te lo puedo decir con seguridad. Nosotros ya estamos trabajando por lo menos en una posibilidad de capacitación a nivel de especialización o de maestría que pueda abordar esta temática porque es muy importante lo que tú dices. A mí, ingeniero civil, llegamos hasta estos factores para diseñar una vía, que la vía sea segura, sea rápida. Tenemos esas consideraciones, pero a mí en ningún momento me metieron que debo tener también en cuenta que por ahí puede pasar un animal, o que mi voz Colbert o mi tubería iba a ser utilizada para que un animal pasara. Entonces, todas esas consideraciones seguramente no se tienen, pero que si las empezamos a tener desde la formación de los nuevos ingenieros civiles que van a ser los encargados de diseñar y construir nuestras nuevas vías, pues es importantísimo, es básico que lo hagamos así. Bueno, incluso lo que dijo del tema de especializaciones, yo tuve la oportunidad de ver una materia pues, de posgrado, el profesor Jorge Eliezer Maquilón, Jorge Eliezer pues, Córdoba, Sí, para lo último de la materia, como no tan relevante, pero sí nos lo mencionó y nos recalcó mucho el tema de la fauna. Entonces sí se ha hecho un poco también de esfuerzos. Recordé pues como usted lo mencionó. Sí, sí. Entonces, no, doctor, pues muchísimas gracias por el tiempo, por toda esta información que nos ha dado. Pronto unas palabras para finalizar la intervención. No, agradecer estos espacios, me parece muy importante hablar de estos temas, sobre todo pues en eventos que de pronto es como que corta un poquito con la dinámica de los otros temas, pero me parece muy interesante, siempre hemos encontrado como que nos escuchan con gran interés y que la gente también se interesa por estos temas. Yo creo que la protección de la fauna y la flora y de nuestros recursos naturales es transversal a todos y a todas las áreas. Esto no es cuestión solo de los biólogos, de los ecólogos, todos tenemos una responsabilidad con este planeta y desde nuestra formación y desde nuestra área de trabajo podemos aportar y aportar a esto, ¿no? Aportar a que cuidemos de nuestra biodiversidad y sobre todo en un país tan megadiverso como el nuestro. Entonces, agradecer el espacio, ponerme a disposición de las personas que han visto interesante esta temática
y donde se pueda también establecer vínculos de trabajo, de investigaciones, de formación académica, pues estamos abiertos, y desde el ITM, que podemos decir que estamos liderando pues estos procesos no solo a nivel regional, sino pues somos conocidos a nivel nacional, pues estamos abiertos también a las instituciones de Antioquia y de Medellín. Bueno, pues, muchísimas gracias nuevamente y por la información, por el tiempo, y cualquier cosa estaremos ahí pues, contactándolo para ver qué podemos hacer. Y como usted dice, unir esfuerzos entre estas dos disciplinas pues, como tan transversales para el tema de la biodiversidad. Entonces, bueno, a los participantes, gracias nuevamente por estar acá presentes. Recuerden que ese es el inicio del último módulo del evento. Gracias por estar participando. El día de mañana tendremos un taller también del manejo de acuíferos y todo el tema del fracking. Vamos a hacer el taller pues con una persona con mucho recorrido, al igual que el ponente del día de hoy. Agradecerle pues porque es alguien con mucho recorrido, con mucha experiencia, como lo mencionó, está liderando a nivel nacional estos temas y es muy valioso para el evento pues la participación de él. Recuerden haber llenado la encuesta de satisfacción, estar pendientes de nuestras redes sociales, también pendientes del correo electrónico, que ahí les estará llegando el link para conectarse a las próximas actividades. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Gracias por todo. Hasta luego.